equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan esta revista digital. El día de hoy tenemos un programa muy especial para Contrapatriarcado y la idea es que podamos continuar con la conversación que teníamos del rap como un camino de emancipación para las mujeres. En esta ocasión tenemos una invitada, ella es la Sea, a quienes vamos a darle la bienvenida en este instante. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde. Muy contenta de estar aquí en este espacio, de poder conversar sobre estos temas que nos atraviesan la vida entera. Muchas gracias, la Sea. Bueno, la idea es que podamos como conversar un rato, conocer un poco tu trayectoria, tu experiencia como mujer. En este espacio, en esta sección, lo que buscamos es visibilizar todas las luchas, todas las apuestas, conocer como todos los mundos de las mujeres, pero también esas apuestas que tienen por la emancipación y en esta ocasión, pues desde el rap. Me gustaría empezar la conversación preguntándote cómo es que llegas a este mundo del feminismo, qué experiencias personales y familiares hacen que te reconozcas como feminista. Bueno, esto empezó desde muy niña, no sé, en la primaria, yo creo. Empiezo a darme cuenta, apenas salgo de mi casa, empieza pues la educación formal, empiezo a identificar que fuera de mi casa hay unas cosas que son raras, y es que se me observe como una persona distinta. Entonces, antes de aparecer el concepto de género, aparece el concepto de raza en mi historia. Entonces, ¿qué era ser una niña negra en otros espacios? Y era como que no entiendo lo que pasa. Y empezar a ver también esa diferencia en el trato, no solo por ser una persona racializada, una niña negra, sino también por ser mujer. Y empezar a identificar todo lo que conlleva eso, todo lo que se me empieza a exigir. Creo que si suena un poquito la lluvia, es que mis audífonos no funcionaron, está lloviendo durísimo. Entonces empiezo a identificar eso, se me trata distinto, se me condiciona en cómo me tengo que vestir, en qué cosas pueden jugar, en qué lugares pueden jugar, y con los hombres, con los niños era diferente. Y ahí empiezo a darme cuenta de una serie de aspectos como de esto es diferente. Y a exigir eso mismo, a exigir como mi derecho al juego, igual que los niños. Poder experimentar la educación igual que los niños. Poder cometer errores como los niños cometen errores, porque a las niñas no nos dejan cometer errores. Y empiezo a exigir eso. Y después de grande, empiezo a entender que esos son los primeros caminos de lo que se llamaba feminismo. Empezar a identificar esas diferencias y empezar a hacer algo con eso que me estaba incomodando. Empezar a exigir en mi primer lugar, que era mi casa, un trato en el que yo sintiera que yo no sabía por qué, pero que no me dejaban hacer un montón de cosas. Y luego en el colegio, y luego en mis primeros trabajos. Digamos que mi primer trabajo viene a ser en una fundación. Entonces había una coordinadora y hacíamos un montón de cosas por las mujeres. Yo tenía 18 años. Hacer un montón de cosas y los pensábamos, y la economía, y si montamos un ropero, y si montamos que hagan pulpa de fruta, que no nos inventábamos para mejorar las condiciones de un grupo de mujeres con las que trabajábamos en una guardería. Era un proyecto afrocentrado. Entonces son como mis primeros pinitos en lo que llamo feminismo, y no cualquier feminismo, sino un tema en donde lo afro está muy presente, en donde el ser una persona negra está muy presente. Entonces eso no viene solo, viene con una exigencia de derechos por ser mujer, pero por ser mujer negra, que es muy diferente. Gracias. ¿Y cómo llega a configurarse la CEA? Que en todas estas reivindicaciones, entiendo un poco que en estos caminos vas encontrando unas personas allí que van juntándose para también Sí. empezar a hacer cositas y cómo se nace la CEA. La CEA es mucho más nueva. Entonces, yo soy una mujer llegando a los 50. Además, es una historia linda,
La SEA nace con el rap. Antes de eso había un activismo. O sea, el arte no estaba involucrado. Había un activismo como mujer negra, había un activismo como mujer pansexual, y desde ahí empecé a conocer procesos, toda la lucha de las mujeres LGBT, y eso también empieza a hacerse mi vida, a entender la diversidad. Entonces, como primero unos derechos, luego entender que eso va también más allá y hay un tema de diversidad sexual y de no considerarme dentro de este grupo hegemónico de una heterosexualidad impuesta, sino que también empiezo a salirme de ahí y a decir, no solamente voy a pasar violencias por ser persona negra, por ser mujer, sino además por no ser una persona heterosexual o por cuestionar más bien todas las formas de amor y de relaciones que nos han impuesto. Y en ese camino, entonces, muchas me conocían como mi primer nombre, Jennycita, Jenny, acá en el trabajo Mabel, en muchos espacios Mabel, pero la SEA nace cuando Líricas del Caos también nace. Y en esa primera escuela de Líricas del Caos, yo solamente digo, no, yo quiero ir y aprender. Me inscribo con muchas dudas, porque ya tenía 35 años y todas eran veinteañeras, incluso unas menores de edad. Y yo decía, yo tan grande. Después entendí que también es una forma de resistir y de decir que no nos pueden estar condicionando a qué podemos hacer, en qué momento hay que hacerlo, ser rapera. Usted ya es psicóloga, mamá, va para los 40, ¿es en serio? Eso es para los chinos allá en la cancha, para la gente joven. Y yo, ay, sí, qué vergüenza, ¿no? Y pues yo me inscribía. Pues entonces llego y la se hace. O sea, entonces yo digo, bueno, sí, yo quiero venir acá. La primera escuela de líricas es muy linda porque el requisito era feministas interesadas en acercarse al rap o raperas interesadas en acercarse al feminismo. Y yo como feminista, como llegó a Jala, como llegamos varias. Feminista que está interesada en acercarse al rap, en poner todo este discurso feminista en lírica, y entonces aprendo, hago 4 compases, una cosa chiquita, sale el disco, y entonces, bueno, vamos a lanzarlo y vamos a cantarlo en público. Y yo, no, yo solo quería aprender, ya aprendí, muchas gracias, ya me voy. No, ¿cómo te vas a llamar con ustedes, Jennycita? Y yo decía, no, no, ¿cómo voy a salir yo con esta vocesota? Y Jennycita es como mamita, como tan tierna. Entonces ahí salió, Sea es mi apellido. Mi nombre es Jenny Mabel Sea Mosquera. Y en muchos lugares ya me habían dicho Sea. Y cuando salen, bueno, ¿y cuál va a ser su nombre rapera? Y yo me sentaba a escribir cómo me va a llamar. Y yo dije, no, pues la Sea. Y la Sea me quedé. Entonces, Sea, si me dicen Sea, ya para mí no era raro, porque es mi apellido. Entonces nace la Sea con toda esa fuerza, porque además el rap me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. Entonces, me ha dado eso, me dio confianza, me dio la posibilidad de poder decir esto mismo de otras maneras, de decir que el racismo sí mata, que vivir en el racismo no está bien, que si hay unas secuelas, que sí se pueden cambiar formas de pensar, que está bien cuestionar todo lo que nos ha dejado la colonia, y la SEA nace con toda esa fuerza que le da el rap. Entonces, la SEA nace más o menos en el año 2018. Es algo que es muy reciente comparado con toda la historia, pues, de mi vida. Entonces, a partir del 2018, ya soy la SEA. Y así me quedo en muchos lugares, acá en el trabajo, y también con algo muy lindo, y es, Liz, así como soy psicóloga, o como soy mamá, o como soy mujer, en todos los lugares, pues también soy rapera. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, en mi trabajo? Yo trabajo con mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, lo que se conoce comúnmente como trabajo sexual. Entonces, ¿cómo cojo la psicología? ¿Cómo cojo el arte urbano? Y me hago unas metodologías para trabajar con las mujeres. Y se empieza a trascender de otras maneras. Se hace muy poderoso ese nacimiento, y no solamente porque la SEA coge fuerza, sino porque coge esa fuerza acompañada de otras, que también es otro de los mitos. Si ustedes se juntan con otras mujeres, ahí no va a pasar nada, un chisme, una pelea y enemistades. Y no, eso sí ha sido poderoso. Pasan cosas, claro, no estamos romantizando el feminismo o los feminismos, pero sí es mucho más poderoso poder descubrir esa forma de trabajar con la otra, porque ahí hay mucha más fuerza.
Entonces la SEA nace acompañada, nace en grupo de raperas, nace con el grupo de amigas, nace con la lírica. Por eso la SEA tiene como toda esa fuerza y ese nacimiento. Muy, muy interesante, además, porque como que en la trayectoria que mencionas, se empiezan a ver, tú lo dices como más que a ver, sino a ser conscientes incomodidades que ya luego mencionas como violencias que habías vivido en relación a muchos sentires, a muchas experiencias, a cómo te ves, a cómo quieres expresar el amor, a cómo quieres relacionarte con el mundo. Y el feminismo llega, o los feminismos llegan así como un abrazo también que te permite reivindicar desde allí muchos de esos sentires y no solamente a reivindicarte, sino a juntarte con otras y otros para poder alzar la voz frente a mucho. Y yo creo que ahí el arte, el rap, pues cobró como, cuando ya hablas sobre la SEA, como que incluso se te escucha la voz como distinta, una fuerza ahí que se va a ir permeando también dentro de ti misma y me parece muy interesante cómo ese arte llega un poco también a fortalecer ya una trayectoria que traías. Además, por todas las limitantes, es que usted no puede por esto, usted no puede por lo otro, y creo yo que las mujeres vivimos mucho entre líneas, ¿no? En las líneas de por la edad, o por lo que soy, o por lo que quiero ser, o por lo que no pude ser. Entonces, como que te Sí, atreves a pasar esas líneas. Y en esa línea me gustaría o en ese orden de ideas, me gustaría preguntarte, estas canciones en su estética o estas producciones musicales, estas piezas, ¿cómo reivindican, cómo hablan de las violencias estructurales que vimos, como mujeres y cómo también se convierten en esa apuesta pedagógica que has vivido y que pones en la acción también en lo que haces como psicóloga? ¿Cómo esto tiene esta imprenta feminista y qué lo hace característico? ok, yo creo que son los temas sobre los que cantamos. Esto no es un video de reggaetón facilista diciendo cualquier cosa para que la gente escuche y baile. Esto es hablar sobre los temas que nos han dicho que no podíamos hablar o los que nos dijeron que no teníamos derecho. Esto es hablar de aborto, esto es hablar de amor libre, esto es hablar de cuestionar el amor romántico, esto es hablar de los derechos sexuales y reproductivos, esto es hablar de las formas de violencia, de los machismos, de los micromachismos en la cotidianidad, eh, pero además también somos un cambio dentro de la escena hip hop, porque ahora hay cada vez más mujeres visibilizando esas violencias que no están solamente como en la casa, como las que ya se viven, sino las que están dentro de la escena. Entonces empezar a hablar, por ejemplo, cuando nos pensamos abortera, no vamos a hablar de cualquier derecho sexual y reproductivo, vamos a hablar acerca del derecho al aborto y lo polémico que es, y haberlo sacado justo cuando despuesito que la corte da este veredicto, era como muy poderoso. Y al mismo tiempo era llenarnos de enemigos, hombres raperos, diciendo, vean a estas, que hacen lo que les da la gana. Entonces esto viene siendo un tema, el rap es muy contestatario y nos permite eso, nos permite decirlo como lo hemos dicho las mujeres durante la historia. Si lo decimos pasito, si lo decimos suave, si pedimos el favor, pues no nos van a poner cuidado. Si hubiera sido así, la revolución no sería, o sea, no habríamos ganado todos los derechos que tenemos. Alguna tuvo que hablar duro, alguna tuvo que decir no y tener una acción directa incluso para que hoy tengamos derechos. Entonces siento que el rap es la acción directa. El rap es la pintura en la pared que nadie quiere que toque. Eso es el rap, eso que incomoda. Pero que finalmente, a son de boom bap, todo el mundo se lo va a tragar. Entonces, eso es digamos que lo lindo y lo poderoso del rap como herramienta, y es que transforma, y es que llega como ritmo a muchos lugares.
es que también lleva ese mensaje de todo lo que estamos visibilizando. Hablar de que a otras las están matando, hablar de que aquí deberíamos estar más, pero no, estamos menos, hablar de que ahora queremos, en este mismo momento estamos escribiendo con Ajala sobre justicia fiscal, nos hemos ganado una propuesta. Y yo, vamos a hablar del empobrecimiento, hermana, vamos a hablar de lo que es la mano de obra barata, regalada, esclavizada, de la distribución de los impuestos, del tributo, del fisco, y cómo nos atraviesa como mujeres, cómo la economía la movemos nosotras, cómo el cuidado, cómo las que se quedan cuidando como amas de casa están apuntándole también a un sistema económico, mandando a su gente gordita, bonita, arregladita a trabajar. O sea, cómo seguimos sosteniendo esto. Entonces, eh, hablamos de esos temas que nos atraviesan. No nos van a encontrar, por eso lo comparo con el reggaetón, porque a veces el problema no es el reggaetón, digo yo, de hecho me gusta mucho el ritmo, el problema es la letra, para mí, muchas veces. No es el reggaetón, es el reggaetonero. Entonces, digo, ¿y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el poder que se quedó como en pausa un poquito? Listo. Entonces es eso, es hablar de todas las cosas que nos dijeron que no podíamos hablar. Vamos a hablar de amor, pero vamos a hablar de que nos enamoramos de varias personas y que es una realidad. Que nos dijeron que si nos pasaba eso, éramos, mejor dicho, las cualquieras. Pues no vamos a hablar de eso, que también es una realidad. Y vamos a hablar de las amistades y de cómo nos duele que hay que nos pasen cosas con las amigas. Y vamos a hablar, no sé, hemos tocado tantos temas. Entonces, digamos que los temas feministas de los que hablamos en la música son los que como mujeres nos están atravesando todo el tiempo. El mal marido, la mala relación. Entonces, la sea escuchándote, a mí me da mucha curiosidad también cómo se va ese proceso creativo, porque como que viene esta sentencia sobre el aborto y ustedes tienen esta pieza musical, ahora esta que nos cuentas de la justicia. ¿Cómo hacen para primero elegir estos temas y segundo hacerlo en colectivo? Porque yo creo que es un reto crear, pero además crear en conjunto. Entonces, ¿cómo ustedes llegan a lograrlo? Ese es un trabajo también que ha pasado por la confianza. Como hemos hecho todo un proceso, como hemos venido, por ejemplo, creciendo juntas, nos hemos encontrado en muchos espacios, es como que una no se sienta a hacer una canción de la nada, siempre hay algo que nos está moviendo. Entonces, no sé, estábamos en plena pandemia, estallido social, cansadas de estar diciendo, huele en mi casa gas pimienta, porque justo vivíamos por las Américas, entre el portal y banderas, entre el portal Resistencia y banderas vivíamos. Entonces, o nos tocaba vivirlo. Y no nos quedamos solamente saliendo al cacerolazo, sino que hicimos una canción y nos fuimos con nuestra canción a todos los lugares donde nos daban una tarima para cantarla, porque también es nuestra forma no solo de aportar, sino de quejarnos. Una tiene muchas formas de quejarse, sentarse con la amiga, tomar tinto y decir, ay, eso no va a cambiar, amiga, si vieras. O, no sé, va a terapia, o hacer música. Hay que hacer algo con todo eso que nos está atravesando, con todo eso que duele, con todo eso que uno dice, pero ¿quién soy yo para cambiar el sistema? Bueno, no estoy sola, me voy a ir con otros a hacer por lo menos una canción. Esto es así. El poder del rap en este momento para mí es eso que yo le podría ir diciendo a una persona, una por una, todo este tema de las violencias, todo este tema del racismo, así me puedo ir una por una o hago canciones y eso se hace un discurso que llega a más personas y que llega de una forma en que la gente sí lo puede digerir, que es con la música. Uno escucha rap y yo le pongo la pausa porque, ¿qué? ¿Cómo se le ocurrió decir eso con esas líneas? No, es un genio, es un genio, es una genia. Es como que, como que la música nos atraviesa también diferente. No escuchamos por escuchar, sino que una ya el video se lo ve hasta el final con los créditos y quién estuvo ahí. Entonces, como que así fueron haciendo algunas canciones. En algún momento empezamos a identificar, siempre hay como un movimiento social que nos lleva a pensar que es necesario
alzar la voz por ese tema que está ocurriendo. Así como nos ocurrió con Ni Perdón ni Olvido, o con Justicia para Todas, hablando de un grupo de mujeres que conocimos en Ecuador, defensoras de derechos humanos, que se llaman Surcuna, diciendo, mira, aquí hay, si ustedes tienen derechos y aún así tienen feminicidios y transfeminicidios, pues cómo se dan lugares donde los derechos no son iguales que en Bogotá. Bueno, hablemos de eso. ¿Qué le diríamos a la familia que quedó porque ya a su hija la asesinaron? ¿Qué le podemos decir a esa hermana que sigue luchando hoy por esa otra hermana que está desaparecida? ¿Qué le podríamos decir a una mujer que está abortando allá en el campo sola? Que no está sola, que por lo menos tiene música para que acompañe este momento. ¿Qué le podemos decir a una mujer lesbiana que está en una vereda y no sale del closet porque qué miedo lo que le pueda pasar, porque la gente no es capaz de entender que hay una diversidad y que hay unos derechos? Acompañemos esto mínimo, mínimo con música. Queremos un accionar que vaya más allá, que vaya por los derechos, pero mínimo lo acompañamos con música. Entonces creo que ahí también es donde decimos, es que esto no es solamente por mí, esto es por mi mamá, esto es por mi hermana, esto es por mi hija, mi mamá de una hija quinceañera, también es por Salomé. Entonces como que cuando una piensa desde ese lugar es más fácil juntarse con otras para escribir. Y como tal sentarse a hacerlo, ahí ya, ya es otra cosa. Entonces ya identifiqué que sí lo puedo hacer y que con quiénes puedo. Es un tema de confianza, de afinidad. Y ahora, ¿cómo es ese proceso de escritura? Es muy loco. Una escribe, borra, le cuenta a la otra, vuelve y borra, vuelve y escribe, escucha el beat, si me gustó, vamos a modificar esto, ya no me gusta, ahora sí me gusta. O sea, una abraza y suelta el proceso de escritura de una canción hasta que ya sale. Pero básicamente lo hacemos así. Y los temas van saliendo, es que hay una agenda de cuáles son los temas que nos importan a las mujeres. La seguridad, no la seguridad vista desde cualquier lugar, sino vista desde los ojos de las mujeres. ¿A qué le tiene miedo a las 3 de la mañana caminando por la calle? Ah, no es lo mismo que le tiene miedo a un hombre que lo pueden atracar y en últimas lo matan, sino que nosotros estamos pensando en, nos van a desaparecer, nos van a violar, va a haber trata con nosotras y por último nos van a matar. Entonces, reconocer esa diferencia en un solo tema como es la seguridad es lo que nos lleva a escribir. La gente tiene que saber que esto no es igual para nosotras como están creyendo que es para el resto. Eso de alzar la voz es justamente eso. Y en estas exploraciones, la SEA, ¿cómo les ha ido en las presentaciones, en los trabajos conjuntos, en dónde las han encontrado, en dónde las pueden encontrar las personas que las escuchen? Me gustaría también que pudiéramos hablar de eso, de las posiciones en las escenas, pero también de los medios virtuales, cómo se han ido incorporando en estos medios. Lo que pasa es que a diferencia de lo que mucha gente piensa, pues los espacios feministas han sido nuestro primer público. El feminismo es nuestro primer público. Muy agradecidas con las amigas, con las hermanas feministas y también con una apuesta de llevar esto a otros espacios que no sean feministas. O sea, no siempre tiene que haber una feminista diciendo, ay, yo conozco un grupo que podemos invitar o a un artista que puede venir, sino también que eso se convierta como que cualquiera nos pueda encontrar. Entonces, nuestro primer público ha sido el público feminista. Entonces, nos invitan a lanzamientos, foros, conversatorios, no solamente para pararnos y cantar, sino para ser también las panelistas, para hablar de estos mismos temas. Nos invitan, por ejemplo, hay un público grande que cada vez crece más y son las menores de edad. Entonces, como hay un parche adolescente cada vez más escuchando las raperas feministas, pues también una dice, bueno, ahí hay una responsabilidad. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Eso es para todo el mundo? Sí, pero hay un discurso que está llegándole a unas menores de edad y ahí hay una responsabilidad como artistas, una responsabilidad política, una responsabilidad social, una responsabilidad de ser más grandes que la gente que nos escucha, es también como poder estar en esos espacios. Nos han invitado a muchos espacios distritales, incluso internacionales,
Esto fue en algunas ocasiones con Líricas, que fue, digamos, que nuestra primera casa, en donde nos formamos y nos encontramos. ¿Y qué ha hecho Líricas? Líricas es como una plataforma. La idea es que cada quien siga potenciando su carrera. Yo fui parte de la primera escuela, luego me invitan a ser parte de la colectiva, ya como co-coordinadora, y en febrero del 2023 yo creo que renuncio a Líricas y digo ya es hora de que por aquí pase otra persona, yo también tengo mucho que hacer, siento que cuando ya lleva uno mucho tiempo en un lugar, está bien circular. Entonces, eso hizo Líricas, nos potenció y nos ha dado nos dio unas posibilidades. Hemos tenido una carrera en donde nos han invitado, por ejemplo, a ser juradas de festivales, a estar en el primer seminario, el primer congreso que se hizo sobre justicia feminista, que fue en Ecuador, fue súper lindo. Entonces, como que hay unos espacios que son muy importantes, en donde ya se nos reconoce. Nos pueden encontrar en las plataformas. Yo aparezco así, la SEA, solita, la SEA, o la SEA Rap. Así me encuentran en las redes sociales. Y también se encuentra ya la música, pues en los canales de distribución. Sí. Y una última pregunta, y la sea un poco también posicionándonos desde los actuales debates de gobierno, de la política. Entonces, me gustaría conocer tu opinión acerca de cómo es en este primer gobierno progresista de la historia contemporánea el avance en la garantía de los derechos para las mujeres. ¿Crees que se ha avanzado? ¿Qué crees que puede hacer falta? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, eh, nuestro primer gobierno progresista, esto era un sueño, esto era una utopía, esto era como cuando Fidel llegó al poder y dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué hacemos? Ya no somos la guerrilla, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos el poder, ¿qué hacemos? Pero pues la oposición siempre nos va a desdibujar y a obstaculizar todo. Eh, es muy importante, no solo para el país, sino por lo que está pasando fuera, por ver esa avanzada de las ultraderechas a nuestro alrededor. Es como, qué susto, fue pucha, qué es lo que se viene, qué nos va a tocar. Y creo que ya nos está tocando y nos está tocando a través de una oposición que no facilita, que no permite. Entonces pareciera que todo está muy mal, pero es que yo siento que cuando ya algo lleva afincado tantas décadas, desmontarlo es muy difícil. Requerimos más de 4 años para poder desmontar un montón de cosas y poderle apostar a otras. Es un desmonte de cosas que no nos van a permitir tan fácilmente. Entonces, ¿en dónde está el reto? En que toca seguir haciendo este ejercicio de pedagogía, este ejercicio de, oiga, pero hay que ir más allá de lo que dice el noticiero, hay que ir más allá de lo que dicen en el radio, hay que ir más allá a quién está escuchando, cuáles son sus fuentes. Siempre, siempre, así como digo, el rap es contestatario y nos lleva a cuestionar. Entonces, cuestionemos todo. Cuestionemos por qué no nos dejan la reforma de la salud, por qué la pensional se cae por pedazos, ¿por qué? ¿Por qué? Y es quienes dicen que no y a quienes beneficiaría si dicen que sí, y ahí tenemos la respuesta. Entonces, tarea es lo que tenemos. Y ahí es donde una vez más el arte, igual que en el estallido social, cada que hay una manifestación, yo siempre estoy mirando en dónde están mis ídolos diciendo algo. Quiero ver a mis raperos decir algo. O qué carajo ritmo, cualquier género, cualquier actor, quiero verlos. Y ahí donde uno dice, por eso me gusta esta, me gusta este, porque ahí hay una labor importante y es, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Desde nuestro lugar. Yo no voy a cambiar el mundo, pero desde mi lugar, ¿qué voy a decir? Y es, hay que seguir cuestionando, no hay que tragar entero. Ese sí es un momento que deberíamos aprovechar para dejar sembradas cosas para el futuro. Hay que pensar en más allá de los 4 años de ese gobierno progresista. Pero cuando se viene de lo popular, cuando se viene del barrio, uno sabe que esto no cambia con quien se siente en esa silla. Abajo se sigue sintiendo lo mismo.
vamos a seguir sintiendo que hay, que no hay, la lucha diaria, se sigue sintiendo eso. Entonces, la tarea es seguirlo haciendo sin importar quién esté sentado en esa silla presidencial, porque el pueblo pues lo necesita. Hay unas garantías que no se nos han dado y que no lo vamos a lograr suavecito, toca seguir resistiendo y acompañando esa resistencia con rap. Mucha fuerza transmiten tus palabras, mucha energía. Muchas gracias por estar en este espacio de contraportada y en especial de contrapatriarcado. Yo creo que la conversación con la SEA, la conversación con Jenicita, contigo nos deja muchas pistas. Yo creo que estos espacios de conversación lo que pretenden es, claro, llevar un mensaje, pero también dejar como algunos caminos, como los que tú ya has trazado para otras y otros, y que nos escuchan, yo creo que ahí van teniendo algunas reflexiones y algunas pistas, sobre todo más para la acción y la transformación, y yo creo que tu vida, tu accionar todos los días, pues nos habla un poco de eso. No sé si quisieras dejar un último mensaje para las personas que nos ven, un poco también para reafirmar esto que ya hemos hablado desde el feminismo, desde la justicia social y desde los cambios que queremos y merecemos. Un último mensaje, tantas cosas importantes. Hay que creer en la paz, en la pedagogía y en la transformación. La paz, la pedagogía y el arte que van de la mano. Esto no va por separado. Hay que dejar de estar pensando, es que esto no es culpa mía, el racismo no es culpa mía. No, pero con tu herencia colonial, desde tu lugar, ¿qué vas a hacer? Ese es el mensaje, desde el lugar en el que estamos, cada una, cada uno, cada uno, ¿qué puede hacer? Yo decidí hacer rap, eh, y bienvenidos, bienvenidas, las que quieran hacerlo, chévere, aquí estamos para apoyarnos y para decir que sí es posible. Creo que tenemos una responsabilidad grande y es desde nuestro lugar, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que hay un aumento de transfeminicidios, ¿vamos a seguir llorando o qué vamos a hacer? Y creo que cada una, desde la silla en la que le toca, desde la condición en la que está, sí puede hacer algo. Mínimo hablar con otra persona, mínimo, o sea, hay unos mínimos que uno sí puede empezar a hacer y ese es el mensaje. Desde el lugar en el que estemos, hagamos. Debemos de estar pensando que es que desmontar el patriarcado, desmontar el racismo, desmontar esos sistemas de opresión, se nos puede ir la vida, claro, es un sistema, es como el capitalismo, sálgase del sistema, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Entonces, desde ese lugar ya estamos reconociendo qué podríamos hacer. Y ahí siempre encontraremos respuestas lindas, un montón de procesos así desde lo pequeño. Entonces, ese es el mensaje. Siempre hay mucho que hacer desde el lugar en el que estamos. Y para poder tener más información, ¿a qué se referirá? ¿Qué querrá decir con eso? Escuchen nuestras canciones, que ahí también decimos mucho, no solo de qué se siente, sino también de construyamos otros mundos, otras formas de relacionarnos. Y ya. Gracias Muchas por la invitación, por este espacio de conversación. gracias, Lecea, por estar en este espacio. Yo estaría encantada de que volvieras a acompañarnos y pudiéramos reflexionar de uno de los tantos temas que trabajas, que manejas. Gracias a las personas que nos siguen escuchando en Contrapatriarcado. Estaremos en una próxima sesión. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Chao, nos vemos.